Hola, bienvenidos a Historia de cuarto de la ESO, Historia de España. Estamos en el tema 8, que va de la crisis del 98 a la guerra civil, y en este vídeo ya vamos a terminar con la guerra civil o incivil de España, de 1936 a 1939. 3 años infames en nuestra historia, cuyas secuelas, cuyas consecuencias todavía a veces sufrimos, y sobre todo consecuencias personales, familiares, que se han quedado como un sustrato en nuestra sociedad de hoy. Bueno, nos quedamos en la sublevación del 17 de julio del ejército de Marruecos, y el 18 de julio la sublevación se pasa a la península, y entre el 18 y el 19 se extiende por toda la península. ¿Quiénes son los líderes? Bueno, Sanjurjo, que ya lo conocéis por el intento de golpe de estado del 32, mola, y aquí aparece el general Franco, del cual ya oiremos hablar bastante. Como ya decía en el otro vídeo, no se consigue acabar con la República. Es decir, el golpe en el fondo fracasa, y por eso hay una guerra civil, porque no hay un claro vencedor. España queda dividida una vez más, desgraciadamente, en dos. Por un lado, la España de los sublevados, llamados a sí mismos nacionales, y por otro lado, la España de los republicanos, llamada por los sublevados rojos. En los nacionales podríamos decir, aunque es difícil hacer una división exacta, que estaban militares, monárquicos, falangistas, carlistas, conservadores, pero evidentemente también habría campesinos entre sus filas. Y en los republicanos, los obreros, el campesinado, los socialistas, comunistas, anarquistas y republicanos de derecha e izquierda. Como veis, son dos grupos muy extraños. Es decir, son compañeros en un camino que no tienen muchas veces cosas en común, porque un monárquico y un falangista no tienen nada que ver. El falangista no era monárquico, era republicano. Lo que pasa que de extrema derecha. Los carlistas y los monárquicos, los carlistas son monárquicos, pero es absolutista, ya sabéis. Y los monárquicos quieren la vuelta de Alfonso XIII. Un socialista o un comunista con un anarquista pues no tienen prácticamente nada en común, y durante la guerra se van a matar entre ellos también. Es decir, es como las dos Españas o esos dos sistemas que habíamos visto durante el siglo XIX, que sigue reproduciéndose hasta que estalla y se matan entre ellos. En un principio, la zona sublevada es la azul, es muchísimo más inferior que la zona republicana, aunque al final, al no caer Madrid, que es lo que tenía que haber caído en un momento, el ejército a manos de Franco va a dejar Madrid sitiada y va a ir poco a poco cercando, yendo hacia otras partes, hasta que por fin conquista todo. Bueno, y vamos a dar unas pinceladas de la guerra civil, no vamos a estudiarla en profundidad, en eso ya lo haréis en segundo de bachillerato, y vamos a ver cómo era la política y la economía tanto en una zona como en otra. Bueno, en la zona republicana tenemos, está Aragón, norte de España, aunque no Navarra, Cataluña, Levante, Valencia, Madrid y casi toda Andalucía, mientras que la zona sublevada domina el norte de Castilla, Galicia, el noroeste de Extremadura, algunas ciudades andaluzas como Cádiz, Sevilla, Córdoba, Granada, Navarra, Baleares menos Menorca y las Canarias. A ver qué diferencia hay en la política que hace una zona y la que hace otra. Vamos a ver, lo que deberíamos destacar en la zona republicana es que sí hay gobierno, he puesto no gobierno, pero realmente sí hay un gobierno, pero no tiene un poder efectivo. El gobierno de la República sigue estando, se siguen sucediendo presidentes, hasta en el exilio hubo una república, pero durante la guerra civil el poder va a estar sobre todo en manos de los sindicatos y las organizaciones obreras y populares, que van a llevar la voz cantante en los distintos pueblos y ciudades. Durante la guerra civil se intenta hacer una revolución social, es decir, no se quiere, en vez de centrarse en ganar la guerra, que a lo mejor hubiera sido casi lo más idóneo, quieren implantar la revolución. Entonces hay
campañas educativas, de lectura, de teatro, y también una revolución social como la explotación de fábricas, de fincas para los trabajadores. Por otro lado, los civiles van a ser armados y van a formar las milicias populares. En cuanto a los civiles tienen armas cuando tenemos una guerra civil, evidentemente. Van a ser milicias, van a ser grupos que no van a tener coordinación entre ellos y muchas veces se van a enfrentar, como por ejemplo en Cataluña, que se enfrentan los del PC y los del PON. Y ya se crea también el Ejército Popular, que es el ejército de la República, en el que van a tener un gran problema, y es que la mayoría de los cargos intermedios, es decir, capitanes, tenientes, habían pasado al mando sublevado. Entonces, aquí no va a haber una jerarquía clara. Era corriente que a lo mejor llegaba un teniente o un capitán y le decía a un soldado, que era un obrero, decía: tú a mí no me mandas porque tú eres más que yo. En el ejército tiene que haber una jerarquía para que funcione, si no tenemos una merienda de negros. Bueno, eso es en el bando republicano, pero en el bando sublevado, pues a diferencia del republicano, sí hay un mando unificado. En Burgos se forma la Junta de Defensa Nacional, que en otoño del 36 nombra a Franco jefe de todos los ejércitos, con el título de generalísimo, y jefe de gobierno y del Estado, es decir, va a tener plenos poderes tanto para la política como para la guerra. Eso en una guerra es importantísimo. Que solamente haya una cabeza, aunque se equivoque, pero solamente una. Por otro lado, también van a unificar las fuerzas políticas. Van a unificar la Falange española, tradicionalista, con las juntas de ofensiva nacional sindicalista, que era otro de los partidos políticos, y así se va a crear la FET de la JONS, es decir, la Falange Española Tradicionalista y de las juntas de ofensiva nacional sindicalista. En cuanto a economía, la zona republicana dominaba las regiones más industrializadas, como era el norte de España, las principales cuencas mineras igualmente el norte de España, pero los recursos agrarios escaseaban, porque ya la parte sobre todo de Castilla y eso lo tenía los sublevados, aunque es verdad que por ejemplo toda Andalucía estaba en manos republicanas. Y las reservas, sobre todo tenían muy importante las reservas de oro del Estado, es decir, del Banco de España, lo tenían los republicanos. Y la zona sublevada, el bando sublevado, solo tenía el 20% de la producción industrial, que en una guerra es muy importante, pero tenía el 70% de la producción agrícola y ganadera. Es decir, tenían la comida, pero no las armas, que es la industria con lo que se fabrican las armas. Nuestro conflicto rápidamente se internacionalizó. Nuestro conflicto se vio como un espejo de lo que estaba pasando en el resto de Europa. Es decir, se había polarizado y se dividieron entre apoyos a la República por parte de las democracias y apoyo a los sublevados por parte de los países fascistas o totalitarios. Aunque a la República también la apoya la URSS, que es un país totalitario, como veremos en el siguiente tema. Entonces, en el bando sublevado, la Italia fascista y la Alemania nazi les entregaron armas y unos 200.000 soldados. Los nazis, por ejemplo, mandaron la Legión Cóndor, que es una unidad aérea que es muy famosa, por ejemplo, porque fue la encargada del bombardeo de Guernica, que después inspiró el cuadro, o por lo menos eso se dice, de Picasso. Esto ¿a cambio de qué? Bueno, sobre todo de recursos minerales como el magnesio, el wolframio, el cobre, que el wolframio se usó muchísimo en la Segunda Guerra Mundial, y el bando nacional, las minas de Galicia, se lo cedió sobre todo a Alemania. En el bando republicano, las democracias europeas, Reino Unido, Francia, temiendo que esto pudiera contagiarse al resto de Europa y que se pudiera formar una guerra, que la tuvieron al final en el 39, pero recordad que la Primera Guerra Mundial estaba muy muy cerca, habían pasado apenas 20 años, firman un acuerdo de no intervención. Es decir, tenían miedo que un conflicto se extendiera por el resto de Europa. Pero la URSS, un régimen totalitario comunista,
sí envía material bélico y asesoramiento militar a la República. ¿A cambio de qué? Bueno, pues a cambio de los depósitos de oro del Banco de España. Es el famoso oro de Moscú. A pesar de que las democracias no habían dado su apoyo, es verdad que la Internacional Comunista organizó las brigadas internacionales, que eran combatientes voluntarios de distintos países que venían a combatir contra el fascismo. Y ya solamente quiero resaltar un poco las consecuencias, porque es verdad que el 1 de abril del 39 la guerra termina, pero las consecuencias quedarían marcando al país durante años. La guerra transformó la vida cotidiana de la población. ¿Por qué? Porque se centra en la supervivencia. ¿Por qué? Por la carestía que habían sufrido, el hambre, las epidemias. ¿Y las principales consecuencias cuáles son? Pues consecuencias humanas, evidentemente las más terribles porque no se pueden recuperar, como 145.000 muertos en combate. Es muy difícil saber las cifras exactas, pero por lo que se ha ido recopilando y los últimos estudios admiten 145.000 muertos en combate, 135.000 muertos en la represión, en las retaguardias, tanto de un bando de otro. Estos son los fusilados en las ciudades, en los pueblos, las envidias, las rencillas familiares y más de 400.000 heridos. A esto hay que sumarle el exilio. En el 39, cuando termina la guerra, o al final de la guerra, porque desde Cataluña a Francia pasan 500.000 de españoles, de los cuales casi 200.000 ya no volvieron nunca más a su tierra. Muchos de ellos intelectuales como Antonio Machado, que muere prácticamente al cruzar la frontera a 2 días o así muere Antonio Machado. Pérdidas materiales, muchísimas también. Más de 200.000 casas fueron destruidas, hogares de personas, de familias. La mitad del material ferroviario también, el 60% de las vías de comunicación también fueron destruidas, puentes, carreteras, ferrocarriles, gran parte de la industria, los campos de cultivo totalmente inutilizados, inmensas pérdidas en la ganadería. Todo esto llevó al desabastecimiento y al hambre entre la sociedad. No hay que olvidar, por otro lado, que las reservas de oro del Banco de España se quedaron en la URSS. Y por otro lado, la parte sublevada contrajo deuda con Alemania y con Italia por la ayuda prestada, que había que devolverlo. Se han hecho cálculos y se piensa que las pérdidas son unas 30.000 millones de pesetas de la época. Yo sé que a vosotros las pesetas os cuesta, a mí 30.000 millones pasarlos a euros también, pero es una burrada. La economía española entró en recesión y el racionamiento del pan, por ejemplo, es decir, que tú no podías conseguir alimentos si no era por la cartilla de racionamiento, a no ser que fuera en el mercado negro a precio estratosférico, no terminó hasta 1952. Estamos hablando de pan, que es un alimento de primera necesidad. Es decir, la guerra civil de España, al final, desde mi punto de vista, solamente hubo perdedores. Yo no creo que ni los que vencieron realmente ganaran. Perdió España y perdieron los españoles y perdimos una oportunidad de haber conseguido una república moderna y que consiguiera llevar a España en el siglo XX. Al final conseguimos equipararnos al resto de países, pero tardamos 40 años que seguramente marcaron muchísimo nuestra sociedad. Y con este vídeo terminamos este tema y ya en el siguiente estudiaremos otra parte de la historia, esta vez mundial. Muchísimas gracias por vuestra atención y en el próximo vídeo más y mejor.